Como siempre, damos la bienvenida a todos y a todas los que os habéis acercado a la casa de Caballero Bonal, que no es la casa solamente de Caballero Bonal, sino la casa de todos ustedes. La casa de cualquiera que se acerca a los libros y cualquiera que ame la literatura y que ame las letras. En esta ocasión tenemos a Manuel Bernal Romero y a su derecha a Miriam García Vidal. Son dos amigos de la casa, los que han estado en varias ocasiones en esta mesa. Y podría decir varias cosas interesantes incluso, y sobre todo agradables de ambos. De Manolo no quiero extenderme porque todo el mundo sabe lo que yo quiero a Manolo. Yo quiero a Manolo muchísimo, ¿eh? Una de las personas a las que más estimo en el mundo de la literatura y en Jerez, lo sabe. Entonces no quiero extenderme porque Miriam lo va a presentar y yo sé que también ella tiene una relación muy especial con Manuel y no le quiero quitar tiempo. Lo que sí me gustaría es destacar de este libro, ellos y ella, la joven poesía del 27, la originalidad o la valentía, o las dos cosas, que ha tenido Manuel. Manuel Bernal siempre se destaca por desmitificar un poco cosas tan poco desmitificables como el grupo del 27, al que tenemos tantísimo respeto, ¿no? Y al que siempre tenemos ahí en un pedestal, pero él se ha dedicado durante cierto tiempo a desmitificarlo en el buen sentido de la palabra, en aclarar algunos términos y algunas informaciones y en darle otra lectura a ese grupo. Y esta vez, pues lo que ha tratado es de pagar una deuda con el 27, con las mujeres del 27 sobre todo, porque normalmente en las antologías del 27 salen los hombres por un lado y últimamente las mujeres por otro. Últimamente, porque antes ni siquiera salían ni por uno ni por otro, no había mujeres en el 27. Y él dice con mucha razón que soñaban juntos, creaban juntos, escribían juntos y que por qué no iban a estar en un libro todos ellos juntos, él y ella. Me parece algo, bueno, por lo pronto original. Y yo diría que valiente porque también me imagino que se ha mojado y ha traspasado ciertas fronteras y habrá a quien le levante alguna ampolla, pero por otro lado también hay muchas personas, muchos investigadores, gente de diferentes ciudades que están alabándole que hayan rescatado a algunos autores y autoras del 27 que eran muy poco conocidos y muy poco apreciados, porque muchas veces no es solamente es el desconocimiento, pero hay veces que se conocen y no se aprecian tampoco. Eso también lo decía nuestra amiga común, Pepa Merlo, cuando trajo aquí un libro que se llama Peces en la Tierra, que era sobre las poetas solamente. Y nos hablaba de eso, del poco merecimiento que se le daba, ¿no? Como si fueran de segunda categoría. Y ya veremos en esta antología y en esa introducción tan interesante que ha hecho y amplia que ha hecho Manolo, que hay que tenerlas en cuenta. Así que yo no quiero decir más nada, yo creo que voy a dejar paso a Miriam y que estamos muy contentos de teneros aquí hoy otra vez, de estrenar el mes de diciembre. Por fin hemos pasado el mes feo, que dice nuestro amigo Joaquín López Bustamante, que en noviembre es el mes feo, y empezamos con el mes bonito, que es el de diciembre, y bueno, es mejor que con vosotros dos. Así que nada, te doy paso primero a ti, Miriam, y estás en muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Qué alegría volver a estar en la Fundación, en nuestra casa. Muchas gracias, Pepa, porque siempre abre la puerta a proyectos bonitos. Manuel siempre encuentra aquí su sitio, pero es que estoy viendo aquí a Virginia. Hola Virginia, Reguera, qué maravilla. Es que aquí estamos con calorcito y no es difícil, es un gustazo. Gracias Ignacio Pérez Galvez, porque, ahora veréis por qué le doy las gracias, porque sabe poner voz, música, alma y corazón y literatura a todo lo que hace. Manuel, muchas gracias por haberme llamado, que yo sé que a él le daba como cosa pedírmelo, pero yo estaba encantada cuando me lo digo. Digo yo, por favor, no siempre tenemos que quedar con lentejas delante de un claustro, así que está muy bien.
Y sobre todo gracias a vosotros y a vosotras que estáis aquí, porque lunes, Navidad, la de azul, esas cosas, en fin, que estéis aquí dice mucho de vosotros y de vosotras. Y gracias a los alumnos, porque veo caritas jóvenes, muchas gracias, algunos alumnos míos y algunos alumnos de Manuel, ahí tiene que haber caritas que son de Manuel, porque yo no sé, pero lo que hagamos, lo hacemos sobre todo para vosotras y para vosotros, ¿vale? Como he dicho, Manuel es mi amigo, pero bueno, que si alguien no lo sabe, profesor de lengua y literatura, periodista, escritor, poeta, ensayista, yo qué sé, sobre todo investigador. Pero ya os digo, sobre todo para mí, que es mi amigo. Ha publicado tantísimos libros que yo no sé por dónde empezar. Voy a nombraros algunos y ya vosotros pues buscáis en Google y rellenáis. Entre sus ensayos se encuentran La invención de la generación del 27, El nacimiento de la generación del 27, La falsa influencia de Góngora en la generación del 27. Va a ser que este hombre sabe un huevo de esto, ¿no? El caballero de Argódila, Superstición, magia, esoterismo, la narrativa de Caballero Monal, Palabras contra la amargura, Las cartas de la generación del 27, otra vez la G27, para José Manuel Caballero Monal, mayo del 68, La literatura de la utopía de los traicionados y de los vencidos, Las novias de Becker, El compromiso de Juan Ramón Jiménez y leer en el siglo XXI, entre otros. Sus últimas publicaciones han sido Federico García Lorca o La concepción moderna del flamenco y los orígenes del flamenco, Amanecer en Jerez y los puertos. En su narrativa destacan Mártires de la Tiza, Felicidad en nombre de mujer, Crisis es Navidad, 10 cuentos irreverentes. Este, si no lo tenéis, ya deberíais encargarlo, este es divertidísimo. Es una sátira que ahora viene muy bien en estos tiempos que corren. Y bueno, yo lo recomiendo porque a mí especialmente me sacó de la pena en un determinado momento. El misterioso caso del doctor Come Orejas, La España Inmaculada, Mis Anticuentos en KB16, El amor del mundo, El hombre que escribió Platero. Igualmente ha publicado las antologías Rimas y Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer, Caballero de Aragón y La monarca la joven, mi amigo Juan Ramón Jiménez. Suyos son también los poemarios, las canciones del paraíso y Exilio de las alas, además de diferentes textos para el público infantil y juvenil. Manuel ha dedicado toda su vida al estudio de la generación del 27 en general y, a mi gusto, Federico García Lorca en particular. Sobre el poeta y dramaturgo granadino y sobre las distintas teorías de su muerte versaba su último libro. Como Manuel es incansable, hoy nos trae de la editorial Verbum 500 páginas. Ellos y ellas. Una antología de poemas precedida de una introducción, más bien un ensayo de unas 100 páginas. He de reconocer que cuando yo vi la introducción y pensé que la introducción, en fin, 5, 6, 7, y vi que eran 100 y pico páginas, pues la verdad que me asustó un poco. Pero se lee súper fácil, súper rápido, o sea, que a nadie os asuste, alumno, alumna, que no os asuste, se lee súper rápido. Yo, como vosotras y vosotros, el examen me lo preparé el sábado por la noche, ¿vale? O sea, que da tiempo de sobra. Ellos y ellas, he dicho, una antología de poemas de más de 100 páginas, perdón, precedida por una, acabo de decir, por una introducción de más de 100 páginas, un ensayo que nos habla de constelaciones, de estrellas, de satélites, de meteoritos, ya veremos por qué. Esta antología nos sumerge en este movimiento que suscita un enorme interés por su relevancia cultural y literaria. Esta antología abre con Alberti y cierra con María Zambrano. Hay una nómina de autores y autoras maravillosas y enormes de la que hablaremos hoy. Porque mi intención, Manuel pobre me ha dejado a mí hacer, mi intención es hoy charlar con Manuel y que vosotros y vosotras también charléis. Es decir, que si a alguien le surge una pregunta, pues que lo hagáis. Porque yo me he leído este libro y mis impresiones se las voy a preguntar, no es más. Como digo, abre con Alberti y cierra con María Zambrano, y como esto va entre amigos, y aquí hay un gran poeta, un músico que se llama Ignacio, pues va a abrir con Alberti un poemita
Después seguimos charlando. ¿Tiene agua más? El poema se llama Elegía y es de Marinero de Tierra. Y aunque sea una elegía, les vamos a dar un ritmito más La música hoy. ameno. Como la miraba yo, viajar desde mi balcón. Como la miraba yo, como la miraba yo, viajar desde mi balcón. Como la miraba yo, la niña rosa sentada sobre su falda como una flor, abierto, abierto, natural. Como la miraba yo, viajar desde mi balcón. Como la miraba yo, su dedo blanco velero desde las Islas Canarias iba a morir al Mar Negro, iba a morir al Mar Negro. Como lo miraba yo, morir desde mi balcón. Como lo miraba yo, la niña rosa sentada sobre su falda como una flor. Cerrado, cerrado, una clara, como lo miraba yo, morir desde mi balcón, como lo miraba yo, por el mar de la tarde, van las nubes llorando, rojas islas de sangre, rojas islas de sangre. Como la miraba yo, viajar desde mi balcón. Como la miraba yo, como lo miraba yo, morir desde mi balcón. Como la miraba yo, como la miraba yo, como lo miraba yo. Muchas gracias, compañero. Cuando digo que las cosas bonitas surgen. El sábado por la noche, 10 de la noche, haciendo la tarea, llamé a Ignacio y digo, Ignacio, aquí hay unos poemas que me recuerdan a ti. ¿Tú cantarías? Que me dijo sí. Manuel no lo sabía, así que aquí va tu regalo. Manuel es periodista y yo también lo fui cuando era más joven. Yo también lo fui. Tú también lo fuiste. Entonces voy a hacerle una batería de preguntas y que salga el sol por Antequera. Ellos y ellas, la joven poesía del 27. No es una antología cualquiera, de verdad, no es porque sea mi amigo, pero que no es una antología cualquiera, que ya lo ha dicho Pepa. Manuel ha hecho justicia y ha recuperado a una nómina de autores y autoras desconocidos y olvidados. Desconocidos, y desconocidas. Yo soy profesora de lengua y literatura, eso no significa nada. Pero en los libros de texto no aparecen muchos de los nombres que están aquí. Para mí son nuevos y nuevas. Y ya he encargado 3 para mi biblioteca porque lo voy a llevar a las aulas. Para mí ha zanjado una deuda con nuestra historia, Manuel. ¿Dónde ha encontrado a estos autores? ¿De dónde han salido? ¿Por qué los ha incluido? ¿Cómo ha sido el proceso de investigación? ¿Quiénes son ellas? Por favor, cuéntame algo.
Buenas tardes. Antes de contestar me gustaría, porque casi siempre se olvida, decir que la portada de la antología le puso cara a la antología mi amigo y compañero Miguel Parra, que ahora mismo está en el extranjero, y en ella pues retrató con cierto humor, como si fueran convictos, a Concha Méndez, a Federico, a Ernestina de Champurcí y a Emilio Prados, que eran pues básicamente referentes importantes de la generación del 27. Estos yo creo que más o menos todos se conocen, por un motivo o por otro todos se conocen, todos son nombres que nos suenan. Es verdad lo que dice Miriam, mi amiga Miriam, a la que le agradezco la presentación, igual que a Pepa. La verdad que yo en esta casa me siento muy bien. Desde que nos conocimos, pues siempre he sido tratado con mucha delicadeza y con todo tipo de atenciones, más que todo, igual que casi en la sala, pues casi todos somos amigos y todos nos conocemos, y eso pues siempre tiene el gusto del placer de estar hablando con compañeros y con amigos. Me preguntaba Miriam, entonces antes de continuar quería dar las gracias a la Fundación Caballero Bonal y a Pepa y a todos vosotros por dedicar esta noche un poco de tiempo para estar aquí y escuchar lo que se pudiera decir sobre la generación del 27, que se ha dicho tantas cosas que casi parece que nunca queda por decir nada. Como ahora viene el centenario, pues uno se plantea que lo que tiene o que lo que sabe, pues debe contarlo ahora o tiene que callarse ya para siempre, porque o las editoriales que siempre juegan a la oportunidad, le interesan los temas cuando públicamente parece que interesan. Después se olvidan y todo queda un poco en lo de siempre y a la vez en el ostracismo, ¿no? Preguntaba Miriam de dónde salen todos estos personajes, que dónde salen todas estas personas que escribieron poesía mano con los del 27, porque esa es la realidad. No están todos los que podrían estar, están solamente aquellos que tenían en el momento en el que se gestó el 27, en el momento en el que el año 1927, pues tenían un par de libros, o tenían más de un libro. Hay una excepción, que es una poeta que a mí me resulta muy interesante y muy llamativa, que es Margarita Ferreras, que dio que solo tiene un poemario, aunque últimamente se han empezado a publicar algunas cosas más, pero yo creo que tenía una identidad tan grande con el 27 que merecía, y su poesía era tan importante que merecía estar presente en el libro. Hay un grupo también de personas que me ha ayudado mucho a concebir el libro, y es una asociación de profesoras, fundamentalmente son mujeres, con la que colaboro y con la que trabajo, que es el legado de las mujeres, y que ellas me han hecho entender que había que situar a las mujeres escritoras en la historia literaria, porque durante demasiado tiempo habían estado olvidadas, y eso pues a ellas tengo que agradecerle esa concepción que aunque a lo mejor yo pudiera tenerla, pero ellas me han dado el impulso necesario para concebir que eso era necesario, y no ya es necesario, sino también imprescindible. ¿De dónde salen tanta gente? Pues salen fundamentalmente de las revistas que ellos escribían, de los libros que ellos publicaban. En el libro, en la antología, en la introducción, se cuenta muchas veces que la mayoría de los poetas del 27 empezaron autopublicando, es decir, no les publicaba a nadie, ninguna editorial solamente les quería publicar. Con muy pequeñas excepciones eran ellos los que autopublicaban sus obras. Eso ha hecho
que aunque hay mucha dispersión en las revistas, porque hay revistas en Castilla, en Andalucía, en Sevilla, en Huelva, en Murcia, etcétera, etcétera, la mayoría de las veces todas convergían en el mismo sitio, porque eran casi siempre las mismas personas las que estaban en los entornos. Pero, por los motivos que si viene al caso ya podremos después explicar, hubo un determinado momento en el que se fueron o desaparecieron del panorama literario la gran mayoría de ellos. ¿Eran mejores o peores los que se fueron y los que se quedaron? Pues el propósito de esta antología es sencillamente ese, que la gente valore por sí mismo y que la gente valore si las mujeres y los hombres tenían que estar en el mismo lugar. Yo, buscando en las hemerotecas, que es lo que hacíamos casi siempre los periodistas, leyendo mucho, leyendo revistas antiguas, hojeando publicaciones fundamentalmente de su tiempo, es de donde han salido ellos, de la prensa de su tiempo, de las muchas revistas que ellos trabajaban y en las que escribían, de las mini ediciones en las que muchas veces ellos publicaban. Tenéis que pensar que la mayoría de las veces las ediciones de ejemplares que ellos editaban eran muy pequeñas, eran ediciones de 30, 40, 50 libros, no penséis que eran mucho más. La tecnología digital facilita mucho el acceso a muchas de esas ediciones, porque algunas instituciones, como la Residencia de Estudiantes, pues ha digitalizado básicamente todas las revistas que tuvieron que ver con la generación del 27 y todos sus entornos. Y eso pues ha permitido que yo acceda a muchos materiales que de otra forma habían pasado desapercibidos. Y de ahí es básicamente de donde han salido los nombres. Un nombre ha llegado a otro y otro nombre ha llevado al siguiente y así formando una cadena de amigos con reservas, como yo siempre los menciono, porque tenían muchos, tantos encuentros como desencuentros. Y eso es pues el sentido de este libro, que los veamos a todos juntos, que los entendamos, que comprendamos que cuando escribieron había hombres y mujeres y que todos teníamos básicamente el mismo sueño, que era que la cultura y la educación pues podía cambiar este país en el que estamos. Ellos, yo creo que la mayoría lo sabe, la mayoría de ellos eran niños o jóvenes burgueses. La mayoría de ellos podía haber optado por quedarse sentado en su casa y pasar de todo, pero tuvieron la visión de ser conscientes de que en el país en el que vivían necesitaban un cambio. Y aunque ahora nos parezca un poco ilógico, ellos creyeron que la poesía, creyeron que el teatro y creyeron que las revistas minoritarias que publicaban podían cambiar el país. A lo mejor era un sueño de ilusos, pero en ese propósito movieron muchos pasos y movieron muchas de sus inquietudes. Y eso es, para mí, fundamentalmente, lo verdaderamente importante de la generación del 27 no es la obra que se lee, sino la obra que dejaron en la historia de la literatura española, que era ser conscientes de que solo la educación y la cultura podía cambiar este país. Ellos lo intentaron desde la derecha y desde la izquierda, porque en el grupo generacional había gente de muchas ideologías y se unieron todos en el mismo intento. Después la guerra civil pues truncó y los dispersó por todos los lugares del mundo. Entonces, respondiendo a la pregunta que hacía Miriam, pues también te decir eso. Lo que está aquí es el resultado de leer fundamentalmente, de indagar en las hemerotecas, de rebuscar pequeñas ediciones
generaciones, de contactar con algunas familias, buscando pues poemas que se habían perdido, y ese trabajo pues un trabajo largo, un trabajo de... Porque ella me decía antes, es que la primera vez que tú y yo hablamos de esta antología hace mucho tiempo. Digo, pues sí, porque cualquier trabajo de investigación lleva 10 o 15 años, porque no se monta nada de esto en un día, porque tú tienes que comprobar muchas cuestiones, tienes que contactar con mucha gente, y algunas veces estás hablando de ediciones que ya he dicho, ediciones minoritarias, muy pequeñas, que a lo mejor la familia mantenía. En algunos casos las familias, ni siquiera la familia que ha sobrevivido ni siquiera era consciente de que su familiar, que su abuelo pertenecía a la generación del 27. Eso es algo que parece extraño, pero tenemos que pensar que la guerra civil pasó sobre esta gente como una apisonadora, y muchos de ellos, por ejemplo, como es el caso de José María Romero Martínez, que es uno de los que aparece en la foto y que está aquí, y que fue olvidado después durante mucho tiempo. Su familia, huyendo del miedo, fue fusilado, igual que fue Federico, igual que Hinojosa, igual que tantos otros del grupo, a la derecha y a la izquierda. La familia tuvo que salir de Sevilla, y aunque en la casa de la familia estaba la famosa foto de la generación del 27, sus nietas, que es con las que yo he contactado, y con Rosa, que es una de las personas que me ha facilitado poemas de su abuelo, o ella ha hecho la selección. Ella de toda la vida veía la foto del 27 en su casa, pero pensaba que a su padre le gustaba mucho la poesía, sin saber que uno de los que aparecían allí, sin saber que la persona que había organizado la jornada del Ateneo de Sevilla era su abuelo. ¿Por qué? Pues porque su abuelo estaba y está en una de las cunetas de Sevilla sin identificar. Obviamente este hombre pagó mucho su vocación, que podía haberse quedado tranquilamente siendo médico y pasando de todo, pero se implicó primero con la poesía, después con la República, y al final pues primero terminó con escarnio en el Ateneo de Sevilla, que no entendió el acto del 27, aunque ahora sea un acto que lo van a conmemorar como muy importante. Pero este señor, que era el presidente de la sección de literatura del Ateneo de Sevilla, lo echaron después de los actos, porque lo que había pasado en el Ateneo era una cosa de impresentables, porque nuestros poetas podían ser de cualquier cosa menos formalitos, no eran, eran como eran, ¿no? Entonces, pues el problema de muchos de estos autores es que el olvido y la guerra civil les pasó muy fuerte sobre ellos. Algunos en España, otros en el exilio, otros en las cunetas, y ese olvido pues ha sido, los ha aplastado a muchos de ellos. Hubo un pequeño grupo que sobrevivió y que es el que hemos estudiado casi todos, pero todos los que aparecen en el libro fueron compañeros de tareas. A lo mejor no estuvieron en 1927, pero sí estuvieron en los entornos. Me estoy apoyando mucho. Bueno, se está enrollando tanto que una de las preguntas me la responderá. Acaba de decir que lleva muchos años dándole vuelta a un proyecto como este, que lo hemos hablado muchas veces, que es verdad. Pero ¿nos podría decir cuándo, más o menos en qué momento, decidiste montar, crear una antología, que me parece muy valiente, has dicho tú, que otra antología más? ¿Cuándo empezaste a darle vuelta? ¿En qué época? Y con
qué piedras te has encontrado en el camino, porque yo sé que alguna te has encontrado en el camino, que no ha sido fácil. Y no solo por el trabajo de investigación, no sé si lo podrá contar. Eso ya es cosa de... No, el problema de las antologías estas, el problema casi siempre es el problema de las modas. Antes decía Pepa que hubo un tiempo que en las antologías solo aparecían hombres y hubo otro tiempo más reciente en el que las mujeres se han puesto de modas, o por lo menos algunas mujeres se han puesto de modas, porque lo triste es que siempre se repiten las mismas y eso es un poco, eso sí es un poco doloroso. Entonces, cuando se empezó a gestar esta antología, hubo intentos de lanzarla con editoriales más importantes que Verbum, porque Verbum es una editorial que tiene bastante prestigio en el mundo universitario y literario, pero falla, como en muchas otras editoriales, a mi entender un poco la distribución, ¿no? Más que la distribución, la publicidad, porque la distribución no falla, pero la publicidad sí se queda muchas veces. Entonces hubo editoriales más solventes que estuvieron interesadas por la antología. Pero, ¿dónde estaba el problema? Que solo querían a las mujeres. Y entonces, pues, si tú llevas mucho tiempo trabajando para presentarlos a todos en el mismo abanico, y tú quieres presentarlo a todos un poco como un grupo de gente interesada por lo mismo, solo tienes dos opciones: o dividir la antología o negarte a que fuera así. Y como yo tampoco vivo de esto, afortunadamente, y sé que de esto no se vive, pues opté por decir que no, que o salían los hombres y las mujeres, o eso plantea también otro problema, es que aquí hay muchos poetas con cierto reconocimiento y las familias pues quieren derechos de autor y las editoriales también huyen de ese tipo de planteamientos. Entonces, los dos problemas son eso. Muchos autores, como es el caso, que son en torno a 70 autores, entre hombres y mujeres, implica contactar con muchas familias. Y por otro lado, pues el tema de las modas. La moda ahora es publicitar a las mujeres, cosa que me parece muy bien, pero caeríamos en el mismo problema que teníamos antes si las presentamos a ellas solas, olvidándonos de que estaban en compañía. Es verdad que ellos fueron muy crueles en muchas ocasiones con ellas. Y es verdad que ellas, en muchas ocasiones, han dejado testimonio de esa crueldad de sus compañeros. Pero esas situaciones han pasado también totalmente desapercibidas, ¿no? Josefina de la Torre, por ejemplo, tiene un poema en el que clama a sus amigos. Ángela Figueras, que nunca ha estado vinculada al 27, tiene otro poema en el que también le lee la cartilla no solo a los hombres, sino también a las mujeres, y así sucesivamente. ¿Por qué hacen eso? Pues porque hay un determinado momento que están hasta el pelo de la situación que había generado un pequeño grupo con intereses. Benjamín llamó a ese pequeño grupo Sociedad Limitada, Generación del 27, Sociedad Limitada. Benjamín era un personaje extraño en el grupo porque no comulgaba con los planteamientos publicitarios de algunos de sus componentes y no entraba a la concepción del grupo, del pequeño grupo que estaban planteando autores como Dámaso Alonso, o como Pedro Salinas, o como Jorge Guillén, o como Gerardo Diegos, e incluso Rafael Alberti. ¿Por qué? Pues porque a ellos les iba la economía, que también es digno el planteamiento, pero también es verdad que bajo ese planteamiento pues se quedaban en el ostracismo muchos otros, y
y esa fue la... Al final casi todos terminamos estudiando con un pequeño grupo de autores, mientras que el gran grupo, que eran todos ellos, pues se fue diluyendo con el paso del tiempo. No sé, algunas veces yo tenía aquí marcado, y eso os leo un poema de Josefina. Josefina, por ejemplo, fue una de las pocas que salió en la famosa antología de Gerardo Diego. Ella y Ernestina fueron las únicas que salieron en la famosa antología de Gerardo Diego de 1934. No salieron en la de 1932. Concha Méndez, que había publicado más que muchos de ellos, estuvo muy enfadada con Gerardo Diego, pero Gerardo Diego pasó olímpicamente de ellas. En aquel tiempo Concha pues no tenía el poder que después tuvo en el grupo, y solo salieron Ernestina y Josefina. Y te dirán, bueno, ¿y por qué salieron estas y no salieron las demás? Pues sencillamente por los maridos y los hermanos que tenían. Es un poco triste, pero fue así. Ernestina era la pareja de Juan José Menchina y Josefina era la hermana de Guillermo de Torre y la mujer de Juan Chabat, y eso es lo que la lleva a la antología. Pero todas las demás, Concha Méndez, que tenía más mérito que muchos de ellos, que había publicado mucho más de ellos, pues se quedó. Y Concha, como era muy protestona y como era muy de armas tomar, pues estuvo protestando toda su vida, no le sirvió de mucho. Pero bueno, pero fijaos, os iba a leer el poema de Josefina, en la que más o menos les pasa un poco factura. El poema se llama Mis amigos de entonces. Mis amigos de entonces, aquellos que leíais mis versos y escuchabais mi música, Luis, Jorge, Rafael, Manuel, Gustavo y tantos otros ya perdidos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico, ¿por qué este hueco entre las dos mitades? Vosotros ayudasteis a la blandura del que fue mi nido. Yo me formé al calor que con vuestras palabras me envolvía. Me hicisteis importante. Con vuestro ejemplo me inventé una ambición y tuve vuelos insospechados de gaviota. Gaviotas, sí, porque fue el mar mi espejo y reflejó mi infancia, mis septiembres. Amigos que de mis disteis nombre, a la mitad vertiente de mi vida hoy os llamo. Tendedme vuestras manos. Yo me sentí nacer, para luego forzar de los cimientos la certera caricia, pero de pronto un día me cubrió lo indefinible, algo sin cuerpo, sin olor, sin música, y me sentí empujada, cubierta de ceniza, borrada con el olvido. ¿Dónde estabais vosotros, compañeros, vuestras letras de molde, vuestro ingenio, vuestra defensa contra el desconocido ataque? Oh amigos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico, nombres que no responderán mi voz, Manuel, Gustavo, lejos, Luis, Jorge, Rafael, que aunque el afán viento nos dé para encontrarnos, ignoro en qué ciudad y si llegará el día en que vuelva a sentirme descubierta. Esta mujer escribió esto y se sintió siempre del 27, pero Ángela Figueras, por ejemplo, nunca quiso ser del 27. Y no quiso ser del 27 porque pensaba, y aquí hay uno de sus poemas en los que lee la cartilla, no solo a los hombres, sino también a las mujeres, que se sentía pues olvidada, ninguneada, ajena a la realidad que ellos habían vivido. Y es decir, la trayectoria de los del 27 no fue una trayectoria fácil nunca, pero a las mujeres fue todavía una trayectoria más difícil, porque pasado el tiempo se diluyeron en el olvido. Aunque la verdad, y eso hay que decirlo, que hay tantos hombres como tantas mujeres que también se perdieron en el olvido. ¿Por qué? Pues porque algunos eran más comunistas de la cuenta, como Juan Paijano,
o algunos se perdieron en México, como Pedro Garfias y su fantasma, cuando es uno de los grandes poetas, o algunos estaban más a la derecha del sistema y los olvidaron los del otro espectro. No sé si os dais cuenta, hubo al fin de cuentas como muchos ajustes de cuentas al final del camino, y la mayoría de ellos pues se fue olvidando y nos quedamos con un puñado de nombres que no necesariamente tenían por qué ser los mejores o los que más habían influido o los que más habían favorecido que la joven poesía tuviera el poder que tuvo en la España de su tiempo. Ya me ha respondido otra de las preguntas. Creo conveniente que lea otro poemita, ya que tú has abierto la veda. De todos los poemas que hay en esta antología, hay uno que a mí me ha dolido especialmente. No conocía a su autora, Josefina Romo Arregui, y ha elegido un poema que se titula Ser fea. Y todas y todos, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido feos y feas. Y tengo una alumna bellísima, guapísima, que me la he encontrado hoy aquí, sin saber que iba a venir, y le he dicho: ¿a ti te importaría leer este poema, tú que eres tan guapa? Y me ha dicho que sí. Así que para vosotros. Que Miriam es una caja de sorpresas, porque al principio ni había música, ni había lectura, en fin, pero todo viene bien y todo contribuye a que imaginemos que la poesía sirve para algo. Josefina Romo Arregui, Ser feo. Hoy he sentido todo el amargo pesar de saber que es mi rostro casi feo, vulgar. Tal vez tú no comprendas lo hondo de la herida, no sabiendo que adoro el amor y la vida. La belleza hecha carne de plástica asombrosa, de suavidad de bruma y de aroma de rosa. Por eso me he sentido encogida de pena cuando él me decía, la mirada serena: no eres bella, mas luce sobre tu frente la magnitud de tu alma escondida y consciente. ¡Ay! La amargura, todo se ha agrupado en mi pecho. El castillo de naipes ha quedado deshecho. He golpeado mi cuerpo con sañuda fiereza hasta quedar rendida de dolor y tristeza. Por ser hermosa, hermosa, de atractivo sin cuento, diera todo este espíritu que tan solo es tormento, que me retiene en la honda meditaciones graves, mientras las flores mecen sus contornos suaves. Oh, en la armonía eterna de ser un triste designo, y en la belleza, natura, no encontrarse a sí mismo. Por eso hoy he sentido tan amargo pesar al saber que es mi rostro casi feo, vulgar, y llevaré en mi alma el rastro de la herida, en mi alma enamorada del amor y la vida. Es un punto de salud que tenemos la semana que viene. El término de la... A ver si vamos bien de tiempo. El término de la generación del 27 es una constante en muchísimos de los libros de Manuel Bernal. Yo sé que él tiene una espinita ahí con la denominación. ¿Tú nos podrías contar cuál es el origen? Bueno, tu teoría de esta denominación, generación del 27. Como que hay alumno y alumna, a lo mejor nos cuenta algo que no sabemos. No, yo no tengo ninguna teoría. Ahí tiene. Bueno, es que nosotros utilizamos muchas veces denominaciones para hablar de la generación del 27. La generación del 27 obviamente es una marca
marca de éxito, es decir, una marca que ha trascendido y que la mayoría de las personas, aunque no tenga conciencia de literatura, ha escuchado, ha oído hablar de la generación del 27. A lo mejor no conoce a nadie o conoce algún nombre. Entonces, indudablemente, el nombre más respetable es el de generación del 27. Pero ellos nunca se llamaron de esa forma. Ellos, por motivos diversos, huían de estas etiquetas. En el libro se dice la joven poesía del 27 porque ellos fue la única expresión que utilizaban. Ellos proclamaban que eran la joven poesía. Después había muchos nombres, pero nombres casi siempre interesados. Por ejemplo, generación de la República, que aunque no nacieron con la República, porque también se podría haber llamado generación del Primo de Rivera, porque ellos surgieron, la mayoría, cuando estaba gobernando el general Primo de Rivera, pero no se llamaron así. Algunos sí la llamó así. También se llamaron generación del 25. Por ejemplo, Luis Cernuda no quería que se llamara generación del 27, porque generación del 27 era un nombre que lo había acuñado gente a la que él respetaba, pero que no eran de su gusto. Por ejemplo, Dámaso Alonso, con el que tenía una enemistad importante, o Jorge Guillén, con el que tampoco se llevaba muy bien, aunque hubieran hecho favores, o con Pedro Salinas, que había sido, siempre se cuenta que había sido su profesor, que le ayudó a ser lector de español. Entonces, después está el otro nombre de la Edad de Plata, que es otro nombre que es un periodo como más largo y que también tuvo cierto éxito. Hay mucha gente que lo prefiere a la generación del 27, pero que es también una invención relativamente reciente y de Ricardo Mainer, porque quería distanciarse de los planteamientos de Dámaso Alonso y demás. Muchos nombres, pero todos los nombres como muy interesados. Y el último, el nombre de las sin sombreros. Ellos tampoco se llamaron, o ellas tampoco se llamaron nunca las sin sombreros. Eso es un nombre, otra marca de éxito que ha tenido mucho eco y que afortunadamente por el trabajo de Pepa Merlo pues ha hecho visibles a muchas de las mujeres, pero ellas ni ellos se llamaron nunca de esa forma. Hasta más cuando la versión que hay del nacimiento de cuando surge ese planteamiento del sinsombrerismo o de las sin sombreros, ni siquiera es coincidente, porque lo cuenta Maruja Mayo y lo cuenta de una forma, y lo cuenta Concha Méndez y lo cuenta de otra forma. Y en las versiones que hay, en el acto hay 2 hombres y 2 mujeres. No tiene mucho sentido que fuera un acto de ellas, ¿no? Pero es un poco... ha tenido éxito esa iluminación, y ahora casi todo el mundo pues identifica a las poetas y a las escritoras de este tiempo como las sin sombreros, olvidando que el sinsombrerismo fue un invento que surgió en este tiempo del que estamos hablando, pero era una forma de contestación social. Los que llevaban sombrero era la burguesía y los que llevaban gorras eran los obreros. Y entonces pues el sinsombrerismo fue una forma de contestar contra esa situación social, y ahí estaba Gómez de la Serna, por ejemplo, que fue uno de los más activos en ese movimiento, y sin embargo casi nadie lo recuerda. Ellos no fueron necesariamente sinsombreristas, y además la mayoría de ellas aparecen en las fotografías de la época con sus sombreros. También es posible que el sinsombrerismo, aparte del eco de contestación social que tenía, que también lo tuvo y que también aparece en Europa, no solo aquí en España, pues tenía de fondo el cine. Es decir, el cine empezaba a ser popular y empezaba a ser muy general, y irte al cine y que te tocara delante una señora
al que incluso perteneció Jorge Luis Borges, que estaba por el quitarse el sombrero, pero para hacer visible que esta sociedad de burgueses debía cambiar. Pues eso obviamente se ha olvidado. Actualmente casi todos recordamos únicamente, recordamos gracias a Pep Pameolo, que unas mujeres en la Puerta del Sol de Madrid decidieron quitarse el sombrero y unos hombres en la misma Puerta del Sol, el mismo día y a la misma hora también decidieron quitarse el sombrero. Entonces, no tiene mucho sentido que las sinsombreristas fueran ellas, pero es una marca de éxito. Yo me quedo con la denominación joven poesía porque era la única que ellos utilizaban y porque era la única que apareció en las antologías de su tiempo. Y ellos creían que eran la joven poesía. ¿Y por qué creían que eran la joven poesía? Pues por contrarrestar a los carcamales que tenían encima. Entiéndese que estamos hablando incluso a Juan Ramón Jiménez, al que admiraban tanto como odiaban, ¿no? Porque siempre hay un poco de odio al padre, ¿no? Pero también estaban Namuno, también estaban Valle Inclán, estaban todos estos personajes que además pues, con los que mantenían una cierta disputa intelectual y poética que no tenía nada que ver con su modo de ver el mundo y la literatura. Entonces ellos se proclamaban joven poesía, ni siquiera se proclamaban la vanguardia, ni siquiera, aunque yo creo que en el fondo la generación del 27, el gran movimiento que los mueve, aunque casi siempre se olvida, es el ultraísmo. El ultraísmo es el motor de la poesía del 27, por lo menos desde mi punto de vista. Me parece que el ultraísmo, por los motivos que haya sido, pues pasa casi siempre totalmente desapercibido y le damos más importancia al surrealismo y a otras vanguardias, a otros ritmos que tuvieron menos influencia en ellos. Casi todo el mundo hablamos del futurismo en Pedro Salinas, del futurismo en Fernando Villalón y cuestiones así. Muy pocas veces hablamos de que el motor de la poesía del 27 está justamente en el ultraísmo, porque es lo que los une y en lo que convergen la mayoría de ellos. Pero el ultraísmo era una poesía tan extraña, tan extravagante, tan poco accesible, que yo imagino que ese es el motivo por el que pasara un poco desapercibida, porque después vino el popularismo de la poesía de Lorca y de Rafael Alberti y de Rafael de León y de José María Pemán y de todos estos personajes del 27 y entonces pues aplastó esa forma de escribir poesía tan intensa que fue el ultraísmo y tan extraña y con tanta metáfora y tantas imágenes y tanto juego de palabras. Bueno, pues la pregunta 6 de la lección del título, porque joven ya la he dicho, ¿vale? Me voy a la explico. Estoy estropeando la entrevista. Se la tenía que haber dado por escrito. Hubiera sido peor que fuera como Camarón y que dijera así. Vale. Hay una que todavía no nos ha contado, menos mal. El orden alfabético. Dice en el libro, y cito palabras textuales, que tu propósito, es hacer visible a los muy reconocidos y a quienes siguiendo su estela surcaron los mismos cielos, y se hace alfabéticamente, sin otro orden que el azar que se guarda para sí el abecedario. O sea, ha elegido autores y autoras y los ha puesto por orden alfabético. Pero en más de una ocasión nombra al azar y dice que ha sobrevolado este proyecto, pero realmente no especifica por qué. A mí sí me ha hecho sonreír ver que empieza con Alberti y que la última palabra del libro es que ha sido concebido en el puerto de Santa María y lo firma ahí
en una cocina que yo la conozco, al lado de la playa, con una buhambilla muy mona y con una mesa llena de papeles. Y entonces eso del puerto, que empieza en el puerto y termina en el puerto, a mí me ha parecido una coincidencia y quisiera saber si hay alguna más, porque nombras, hablas de fortuna, pero no sabemos, ¿no? A esto no podéis responder. No, pues la verdad es que tú lo has dicho, eso es una coincidencia. La mayoría de las cosas. Es que yo trabajo en mi cocina. Por eso ella dice que la cocina está llena de libros y tengo una mesa muy grande. Pero llena, o sea, la cosa. Y entonces, pues, mientras se va cociendo lo poco que uno puede hacer, pues están también los libros ahí esperando y te ayudan a... Y es pues, puramente casual, es verdad que no había caído yo en esa historia en el que hubiera empezado con Rafael Alberti y hubiera terminado en el puerto de Santa María, que es una historia interesante. No sé, yo no recuerdo. ¿No ha habido ningún nombre al que haya llegado por casualidad, que tú no te esperabas o que, como decías antes, que algunos nombres te habían llevado a otros? Gente que incluso a ti te hubiera sorprendido. Sí, hay mucha gente que me ha sorprendido y gratamente. Por ejemplo, Margarita Ferrera es una persona que me sorprendió gratamente. Y Pedro Garcías, a pesar de ser muy conocido su nombre y muy poco conocida su obra, también me sorprendió. El grupo de autores canarios también me sorprendió muy gratamente, porque yo siempre había pensado que en Canarias solo había escrito poesía Josefina de la Torre en este periodo, y trabajando con esto pues caí en la cuenta de que estaba Emeterio Gutiérrez, que estaban Saulo Torón y así un montón de compañeros. Me ha sorprendido, por ejemplo, pero eso es el juego del abecedario, ¿no? Por ejemplo, que aparecieran juntos dos personas que compartieron el Ateneo de Sevilla, como José María Romero Martínez, que es el escritor del que hablaba al principio, y Joaquín Romero Murube, que fueron, junto con Ignacio Sánchez Mejía, un poco los artífices de que lo del Ateneo de Sevilla pasara en esta fecha. Me llamó la atención que estuvieran juntos. Me llamó también, por ejemplo, la atención que Pedro Pérez Clotet, que es un escritor que vivió bastante tiempo aquí en Jerez y que hizo una labor muy importante sobre literatura en la zona en la que vivimos y en la zona de Trebujena y en Villalonga del Rosario. Y tuvo una relación bastante intensa con Caballero Bonal. Y pues que coincidiera también con alguien que también había vivido aquí en esta zona y que había sido excluido como de la generación del 27 como José María Quemán. José María Quemán quiso estar en la residencia de estudiantes, pero su familia no lo dejó porque pensaba que aquello era un nido de impresentables o de gente de malos hábitos. Otra cosa es que después su trayectoria literaria y política se viciara y haya motivos más que suficientes para echarle cosas pero poéticamente y literariamente era amigo de todos estos. Pues esas historias son, por ejemplo, me llamó la atención que yo, por ejemplo, no tenía ninguna noticia de Juan Rejano, que fue su familia, su fundación, la que me facilitó sus poemas, pero tengo un amigo muy tozudo y muy pesado y muy amigo de María Teresa León y de Rafael Alberti, que continuamente me decía: ¿y este por qué no lo mete? ¿Y este por qué?
Francisco Arniz, que es de las personas que quedan vivas, que tuvo contacto directo con María Teresa y con Rafael y que convivió con ellos y que los conoció intensamente, pues me hablaba mucho de Juan Rejano y me decía, es que este hombre era comunista, es que él era comunista, ¿no? El Francisco Arniz este era comunista y por fuerza quería que... Y entonces pues opté por leer a Juan Rejano y la verdad es que me fue una sorpresa saber de su vida, saber dónde había muerto, cómo había muerto, qué había escrito, quién era, y fue un descubrimiento muy, muy importante. Pero así pasa con la mayoría de ellos. ¿Por qué? Pues porque uno, como dije antes, me había llevado a otro y así sucesivamente. A lo mejor a la gente le extraña que aparezca como poeta Luis Buñuel. Y es que Luis Buñuel en toda su vida lo único que quería era ser poeta. Otra cosa es que se dedicara al cine y en el cine pues encontró su futuro. Pero él, que publicó poesía, pues decía que él quería ser poeta, que toda su vida llevaba queriendo ser poeta, pero que no tenía la gracia. Escribió quizás los poemas surrealistas más importantes de la poesía, más verdaderamente surrealistas de la poesía española. Y así sucesivamente, ¿no? Hay muchas mujeres también que te llaman mucho la atención. Hay alguna mujer de la que no se sabe absolutamente nada, que no se conoce ni el nombre, que no se conoce dónde nació, solo lo que publicó. Y te llama muchísimo la atención que alguien que publicó libros, que fue cronista en la radio, que trabajó para la BBC, que estuvo trabajando para la República Española, nadie, ni el Centro Cultural de la Generación del 27 tiene idea de dónde nació, ni dónde murió, ni qué pasó con ella, que es María F. Laguna. La F puede ser, seguramente es María Fernanda Laguna, porque en algún libro que autopublicó con Manuel Alto Laguirre y Concha Méndez, pues parece que, pero no hay ninguna otra noticia sobre ella. Se le ha tragado la historia, pero están sus libros y está su memoria en el exilio, como la mayoría de ellos. Cuando yo presenté hace poco este libro, la antología en Salamanca, inicialmente la iba a presentar en el Centro de la Memoria Histórica y me pareció el sitio más adecuado porque muchos de ellos pues están totalmente vinculados con la memoria histórica. Demasiadas veces hablamos de que Antonio Machado sigue en Coyur, pero casi siempre olvidamos que la mayoría de los hombres que están aquí siguen en México o siguen enterrados en Centroamérica o en Sudamérica y que nadie se ha entretenido ni nadie ha planteado. A lo mejor ellos tampoco han querido volver nunca, que Luis Cernuda no ha querido volver nunca, Pedro García no ha querido volver nunca y así sucesivamente ninguno ha querido volver nunca. Pero hay una deuda con el exilio español, con el exilio literario español muy importante. Otro de los que aparece es Mahal, que fue un personaje fundamental y con una relación muy importante con Caballero Bonal y con unas cartas y una correspondencia preciosa, pero es otro de los nombres que casi todos habíamos olvidado. Era un poeta fundamental y con una imaginación y con unas ganas de crear poesía diferente que uno no se espera. Ese ha sido, por ejemplo, porque yo lo conocía como un narrador, como un novelista, pero no como el gran poeta que después he descubierto que era. Un poeta que además jugaba con la realidad y con la ficción, que es algo a lo que los del 27 han jugado mucho, de inventarse pues libros enteros, personajes enteros, historias enteras, es decir que... Pero
alguna gente me ha preguntado, ¿y María Teresa León por qué no está? Que era una escritora que ha sonado mucho. Pues María Teresa León sí está, pero María Teresa León solo escribió un poema. Entonces está en la introducción, pero ella no escribió poesía nunca. Ella escribió de todo. Fue el alma de Rafael Alberti y los brazos de Rafael Alberti durante mucho tiempo. Hizo de todo. Y es la que llevó a Rafael Alberti al Partido Comunista y es la persona que tenía la idea clara de lo que tenía o de lo que podía ser el mundo. Y es la que alimentó a Rafael Alberti durante mucho tiempo. Pero poesía no escribió nunca. Escribió teatro, tuvo un consultorio a lo Elena Francis en la radio argentina, escribió cuentos, escribió biografías, daba recetas para las amas de casa en Buenos Aires, pero poesía no escribió nunca. Y alguna gente me pregunta, digo, es que todo el mundo no tenía por qué escribir lo mismo. Aunque Memoria de la Melancolía sea casi un tratado de poesía, pero no es poesía para... Y el poema que está aquí de ella es un poema que escribió en un cuento infantil, que ella se acordaba de un poema que había escrito cuando era mocita, entonces lo reprodujo para un cuento. Pero una persona, sin embargo, muy importante, súper importante en la historia de nuestra literatura, en la historia de nuestro país, en la historia de la República y en la vida de Rafael Alberti, aunque él después le fallara en los últimos momentos. Hay una cosa que siempre se dice, que casi nunca se hacen homenajes por parte de las instituciones por María Teresa, cuando ella fue el motor de casi todo lo que pasó en esta generación, porque era un personaje, aparte de muy guapa, como decía Rafael Alberti, pues una persona con las ideas muy clarísimas y que sufrió mucho por su situación personal, que es una situación muy difícil. Esto no tiene nada que ver, pero no sé por qué. Todos los nombres, toda la poesía, todos los olvidos. En este epígrafe, tú nos hablas de esta selección, y uno, como algo que acabas de decir, que como hay una deuda en el exilio, ¿están todos los nombres, toda la poesía y todos los olvidos en esta antología, o hay una segunda antología de Manuel Bernal? No, hay mucha gente que no está. Hoy, por ejemplo, Mauricio Rizcano, que me llamó para decirme que no podía venir y estuvo hablando conmigo, me preguntó, ¿en la antología está Juan Sierra? Y le dije, pues no está. Y dice, y entonces le expliqué por qué no estaba, porque había algún momento en el que había que cortar. Por ejemplo, hay algunos conocidos míos que me han tirado de la oreja porque no he metido a Alejandro Collantes de Terán, que fue otro escritor del mediodía, muy importante en la Sevilla de este tiempo, pero yo pensé que no cuadraba en ese momento, a lo mejor porque la editorial también fijaba un límite de páginas, y entonces pues hay gente que se quedó en la cuneta, y Juan Sierra, que también era del grupo Mediodía, y eso era sencillamente porque ya había demasiados sevillanos en la antología. Hay muchos andaluces en la antología, porque los andaluces tuvieron mucha fuerza en el tiempo este. Hay gente de Granada, de Huelva, de Sevilla, de Málaga. Hay gente de Andalucía, está hiperpresente. Y entonces, pues, había que descartar a alguna gente. No están todos los nombres, ni de ellas tampoco están todos los nombres, pero yo creo que están los necesarios para hacerse una idea de cómo eran como grupo y cómo eran como proyecto. Cierro la antología María Zambrano, y nuestro querido Ignacio pues nos tiene otro regalito que ha musicado él,
y nos hicimos un regalito, y yo creo que nos va a llenar de alegría. Claro, cuando quiera. Me hubiera gustado verlo musicado, pero esto lo musicó en su día Amancio Prada. Y es un poema de María Zambrano que se llama Delirio del Infierno. Y es larguito y no me lo sé, así que tengo que tener. María Zambrano es otra de las personas que casi nunca se identifica como poeta. Casi siempre es la discípula predilecta de Ortega y Gasset, para alguna gente por encima de Ortega y Gasset, pero ella se reivindica fundamentalmente como poeta. Afortunadamente María Zambrano al final de sus días los pasó aquí en España, pero vino de la más absoluta de las miserias que la poesía nos da, y los gobiernos de aquel tiempo tuvieron que organizar la concesión de un premio para que pudiera subsistir. Ella fue premio Cervantes con esa pretensión. El gobierno de turno pues se planteó esa necesidad de que había de volver a España porque vivían en Italia ella y su hermana y tenían que volver dignamente, pero los derechos de autor no daban para que nada de eso pasara, cuando era una de las personas que tenía un legado literario e histórico importantísimo. Por eso está aquí, aunque fundamentalmente ella fuera filósofa, pero al mismo que, un poco como Nietzsche, pues fundía literatura y pensamiento casi al mismo tiempo. Pero aquí Ignacio seguramente le pone mejor voz que yo. Versión a Amancio Prada, pero que eso lo utilizo. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá, no recuerda, solo la nada, óyelo bien, mi alma duérmete, aduérmete en la nada, si pudiera, pero hundirme, bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá, ceniza de aquel fuego, oh quedar, agua espesa y amarga, el llanto hecho sudor, la sangre que en su vida se lleva la palabra y la carga vacía de un corazón sin marcha. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento y más allá. De verdad que no hay nada, solo la nada, óyelo bien, mi alma duérmete, aduérmete en la nada, y que no lo recuerdes, era tu gloria. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá del recuerdo en el olvido, escucha en el soplo de tu aliento, mira en tu pupila misma dentro, en ese fuego que te
abraza luz y agua. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, más allá, mas no puedo. Ojos y oídos son ventanas, perdido entre mí mismo. No puedo buscar nada, no llego hasta la nada, perdido. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento y más allá. Más allá, no recuerdas, solo la nada. Se lo pedía bien, si se lo hubiera pedido hace un mes. Yo he terminado mi materia de preguntas. No sé si alguien quiere, o sea, queda con alguna duda o quiere comentar algo, o Manuel, es todo vuestro. Mira, un corazón te hacen por ahí. Nada, agradeceros que hayáis estado aquí tan atentos y tan callados. Cualquiera de los que estáis podríais preguntar cosas tan interesantes como las que, porque como muchos nos conocemos, pues hemos hablado en más de una ocasión de todas estas historias. Ha sido muy grato todo lo que ha preparado estas dos amigas y ha sido muy grato estar con vosotros porque realmente a mí este tipo de actos no me gustan absolutamente nada. Y ya lo que ha montado Miriam, pues convenciendo a Ignacio para que estuviera aquí con nosotros y que pusiera esa voz tan impresionante y esos versos con tanta intensidad que la poesía en música fundamentalmente. Hay algunos autores que dicen que son lo mismo, ¿no? Que la poesía no es literatura, sino que nuestro común amigo José Ramón dice eso, ¿no? Y cuando alguien la canta, como la ha cantado él, pues se hace como más evidente. Entonces yo creo que ha sido un buen homenaje a todos nosotros que nos interesa la poesía y a estos señores que algún día pensaron que la poesía y la literatura y el teatro podían cambiar este país en el que vivimos. Pero todo se tronchó y como todo lo que se troncha, pues vuelve a crecer y aquí estamos. Pues nada, muchas gracias. Para redondear el acto tenemos una copa de Jerez por cortesía del trabajo del pasaje y además la fundación ya va a sacar el anís y los polvorones porque ya empezamos el mes de diciembre, así que va a celebrar también el libro de Manolo. Y él estará aquí para firmar, si queréis, el autógrafo.